Bien, a esta hora de la mañana nos atiende el secretario del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, a quien damos los muy buenos días. ¿Por qué lo hemos invitado? Bueno, lo invitamos para hablar originalmente de la reunión extraordinaria del Directorio Nacional de ese importante colectivo político de nuestro país. Sin embargo, hay otros temas que están en el ambiente y que forman parte de la coyuntura. Ahí lo veo a aquellas personas que nos están sintonizando hasta ahora, que no pueden verlo, ahí está en el Zoom, sonreído, porque estoy segura que escuchó la entrevista anterior con Daniel Lopera y estoy segura que también quiere hablar sobre lo que va a ser esta protesta cívica de la mañana, de la tarde de hoy, que va a ser a nivel de todo el país y que ha tenido una gran convocatoria. ¿Cómo está, señor secretario? Bienvenido a Panamá Hoy. ¿Cómo reacciona usted a lo que va a ser esta movilización? Bueno, ante todo, gracias por la entrevista y un saludo a ustedes y a toda la audiencia de Radio Panamá. Bueno, yo, al igual que la mayoría de los ciudadanos, tengo una gran expectativa frente a lo que va a ocurrir esta tarde. Creo que el poder ciudadano debe manifestarse y, si es necesario, a veces en las calles. Creo que no hay que alarmarse por muy masiva que resulte una protesta. En todo caso, en la medida en que resulte más masiva, significa que hay mucho mayor atención por parte de la ciudadanía, mucho mayor compromiso por parte de los ciudadanos frente a lo que pudiera ocurrir con un tema sensitivo como lo es las reglas del juego de la democracia panameña. Creo que los diputados de la Asamblea Nacional tienen también la gran responsabilidad de generar los consensos que sean necesarios, no solamente entre los diputados, sino con los otros sectores de la sociedad, para garantizar un avance dentro del proceso democrático, como ha ocurrido cada 5 años durante los últimos 30 años, con excepción de la administración de cambio democrático del presidente Ricardo Martinelli, cuando no pudo aprobarse una reforma al Código Electoral. En cada uno de los gobiernos, desde el gobierno del presidente Endara hasta el último gobierno, se han generado reformas que han hecho avanzar nuestro modelo democrático de manera positiva. Creo que esta no será la excepción. ¿Qué ha fracasado, señor secretario? ¿Qué ha fracasado en todo este tema de la discusión de las reformas? ¿Dónde ha estado el fracaso? Yo creo que no ha habido ningún fracaso. Hace un rato acabo de escuchar al entrevistado de ustedes, Daniel Lopera. Daniel Lopera, en el sentido de que hay que esperar el resultado primero de lo que ocurre en la Asamblea Nacional para determinar si hubo un retroceso, si hubo un avance. Lo cierto del caso es que existe esta instancia creada por decreto, primero y ahora también por ley, como lo es la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde están representados los partidos políticos y también los principales organismos de la sociedad civil, que cada 5 años se reúnen durante un año y discute un paquete de reformas para mejorar aquello que se considere que hay que mejorar dentro de nuestras reglas del juego electorales. Y hay una correlación dentro de esa Comisión Nacional determinada primero por decreto y ahora por ley, que establece pues una cifra muy similar entre lo que es sociedad civil y partidos políticos. Hay temas que se aprueban en esa comisión por consenso y otros temas que se aprueban por mayoría. Sin embargo, más allá de las facultades que primero el decreto y posteriormente la ley le confieren a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, están las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. Y bueno, la voluntad ciudadana también se reflejó en las últimas elecciones, determinando una composición de la Asamblea Nacional. Y creo que si los diputados actúan con responsabilidad, escuchan el clamor ciudadano, generan los consensos necesarios, puede lograrse una reforma que sea positiva. Debo decir también, a manera de aclaración, y esto lo he hablado con los magistrados del Tribunal Electoral en múltiples ocasiones, de que estando en la Asamblea Nacional, en la pasada Asamblea Nacional, en el año 2017 aprobamos una reforma muy abarcadora, que en algunos aspectos de dicha reforma se nos fue a los dirigentes de los partidos políticos la mano en el sentido de darle demasiada injerencia al Tribunal Electoral
en los asuntos internos de los partidos políticos. Yo creo que ese es un tema que pudiera corregirse en esta reforma, sin menoscabo de otros avances que pudieran lograrse en favor de candidaturas independientes o de topes de campaña. Yo particularmente soy partidario de que tuviésemos un sistema electoral en el que las campañas fuesen financiadas exclusivamente por recursos públicos para evitar que dinero sucio de la corrupción, del crimen organizado o de los intereses creados vaya a la campaña a comprometer la agenda de los distintos gobiernos. Pero bueno, eso no generó consenso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y yo esperaría que la Asamblea aborde este tema para ver si puede lograrse un consenso y limitar el financiamiento privado aún más de lo que se limitó en la reforma de 2017. Es mi posición personal, pero si eso no se consigue, tampoco puedo decir que hay que tirar por la borda la reforma y no aprobar nada. Creo que hay que generar consenso y hay que respetar también el rol constitucional que tiene la Asamblea Nacional. Pero ¿cuál es la posición del partido que usted representa sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea? ¿Ustedes apoyan las modificaciones que han presentado los diputados PRD? Se habla de más de 75 modificaciones a lo que ya había sido acordado después de un año de trabajo en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en donde el partido también participó, que era el momento para presentar esos temas. ¿Ustedes tienen una postura oficial? Ojo, nosotros tenemos ¿O los diputados están actuando a la libre? Nosotros tenemos una comisión de reformas electorales donde el PRD tiene una participación, un representante en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Pero independientemente de lo que hayan sido nuestras posiciones en un momento determinado sobre temas específicos, te reitero, no todos los temas que vinieron en el paquete de reformas propuestos por el Tribunal Electoral como resultado de ese trabajo fueron de consenso. Hubo el tribunal hizo cambios a lo que se había acordado. Hubo reformas que fueron aprobadas por mayoría. Por ejemplo, porque los representantes de sociedad civil y el representante del panameñismo o del Partido Popular decidieron darle la mayoría. Pero el panameñismo tiene una representación muy minoritaria en la Asamblea Nacional y el Partido Popular ni siquiera tiene representación en la Asamblea Nacional. Ya la correlación de fuerzas es muy distinta. Ya te digo, es importante, y es lo que ha ocurrido desde el año 92, 93 para acá, cuando se aprobaron las primeras reformas electorales después de la invasión durante el gobierno del presidente Endara para acá, es que la Comisión Nacional avanza, madura un consenso, pero ese consenso finalmente tiene que pasar por el tamiz de quien constitucionalmente tiene la facultad para modificar las leyes. Esta es la Asamblea Nacional y hay una correlación de fuerzas distinta. Yo creo que lo que va a ocurrir esta tarde es importante. Yo creo que el papel que desarrollaron los magistrados del Tribunal Electoral la semana pasada de retirarse de la mesa fue importante, porque, bueno, de alguna manera fue un aldabonazo a la conciencia ciudadana y en buena medida la magnitud de la protesta ciudadana que puede darse esta tarde va a obedecer a esa acción del Tribunal Electoral que bueno, es quizás la institución del Estado panameño con mayor credibilidad dentro de la sociedad. Entonces, es importante lo que va a ocurrir esta tarde y es importante ver también el resultado de los consensos que puedan generarse. Hace un rato preguntaron también ustedes a Daniel Lopera qué pudo haber ocurrido, qué intereses pudieran estar por debajo de la mesa o qué entendimientos pudieran no ser públicos o conocidos entre los magistrados del Tribunal Electoral y los diputados de la Asamblea Nacional para que lograran echar para atrás. Bueno, primero hay que ver cuál será el resultado de estas aproximaciones. En el día de hoy, entiendo, los magistrados del Tribunal Electoral se reunirán con los diputados de la Comisión de Gobierno y hemos sido citados los representantes de los partidos políticos para participar del debate que se reinicia a mediodía del día de mañana en la Asamblea Nacional. Lo que ha ocurrido, Mirna y Alexandra, y los que nos escuchan, es que el liderazgo del presidente de la República se ejerció. Este es un tema de interés nacional y la mediación del presidente de la República logró sentar a los principales actores en la mesa para tratar de lograr los entendimientos, y ese es el rol
que debe jugar un líder en un momento determinado. Yo creo que ese es el factor que estuvo detrás, y además es un hecho público que ocurre, pues se manifestó en conferencia de prensa. Ese es el factor, y creo que es importante porque para que una ley sea tal, debe contar con el consenso al menos de dos órganos del Estado, principalmente del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. Así que una reforma aprobada a la medida de los intereses de quienes conforman la Asamblea Nacional en este momento no tendría viabilidad y bastaría solo con un poco de presión ciudadana para que el Ejecutivo, como ha ocurrido en otros casos, termine echándola para atrás o vetándola. Así que se requiere de un gran consenso. Yo creo que no debemos alarmarnos ni por lo que ocurrió la semana pasada, ni por lo que va a ocurrir esta tarde. Yo creo que todo esto es parte del rejuego democrático. El poder ciudadano es sin duda determinante en una democracia. Y señor secretario, no quiero ni imaginarme cómo va a ser esa reunión. Va a ser como, me imagino las partes encontradas, el Tribunal Electoral, la Asamblea Legislativa, ahí discutiendo, jalándose las orejas, quién sabe. Pero yo quisiera también entrar en el tema político que tiene que ver con lo que va a ocurrir este sábado en esta reunión importante del PRD. Y por acá me llega una pregunta de un dirigente muy reconocido de su partido, yo diría que de la vieja guardia, pero que ha sido una figura importantísima dentro de ese colectivo, que me dice, me pide por favor que le pregunte, y no voy a revelar quién es, dice, ¿quién es el representante legal y dirigente político de mayor jerarquía según los estatutos del partido? ¿Es usted, Pedro Miguel González, o es Benicio Robinson? No, el estatuto del partido es claro. El representante legal del partido es su secretario general, así fue desde nuestra fundación. Es más, de hecho, cuando tuvimos el primer Comité Ejecutivo Nacional del partido en 1979, ni siquiera los cargos de presidente y vicepresidente fueron ocupados. Y bueno, desde entonces se determinó nuestro partido, que es un partido socialdemócrata, como ocurre en la mayoría de los partidos socialdemocráticos, en la figura del secretario general se establece la responsabilidad de la representación legal. Pero es que pareciera que la figura de Benicio Robinson pesa muchísimo, y dice, el presidente de la República se reúne más con los diputados Robinson, Adames y Pineda que con usted. Es lo que se aprecia en los medios, en los corrillos políticos. No, eso es cierto. El diputado Robinson tiene un gran liderazgo dentro del partido. El diputado Robinson no solamente es el presidente del partido, sino que además ocupa un rol importante dentro de nuestra estructura. Nosotros tenemos una bancada que, como decía alguien hace un rato, pues tiene casi el 50% de peso político dentro de la Asamblea Nacional. En una democracia republicana como la nuestra, debe haber o generarse la mayor cantidad de consenso para que haya gobernabilidad entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, y en ese sentido el diputado Robinson en estos 2 primeros años de la gestión de gobierno jugó un rol fundamental. Ahora, dentro de la dirección del partido, también entra en la escena un miembro del CEN del partido a la presidencia de la Asamblea Nacional, como es el diputado Adames, y por esto es lógico que ellos semana a semana tengan las reuniones de coordinación que competen a la gestión de gobierno. Y yo creo que la presidencia del diputado Adames ha ayudado mucho. Creo que también, aprovecho la oportunidad para manifestar lo siguiente. Yo creo que el 1 de septiembre, el 1 de julio pasado, cuando tomó posesión del cargo el presidente Adames, creo que su discurso sorprendió a muchos, tocó temas fundamentales que nos interesan a la mayoría de los ciudadanos. Y en sus 2 primeros meses de gestión ha logrado avanzar notablemente, dándole seguimiento a ese discurso que estableció una agenda política para este año de gestión en la Asamblea Nacional. Y el tema de las reformas electorales, de no manejarse adecuadamente, atenta contra la credibilidad que pudo ganarse a través de ese discurso. Yo creo que es algo que debe interesarle a todos los que estamos de alguna manera detrás de que las cosas se hagan como corresponde, y que logremos los consensos que sean necesarios en las reformas electorales para mantener esa credibilidad y poder avanzar en esa agenda legislativa tan importante y tan trascendental que se planteó en el discurso del presidente Adames. Creo que es un factor que hay que resaltar. Es que le pregunto porque hay la impresión de que el partido está secuestrado por un solo sector.
que está liderado por Benicio Robinson. Entonces hay esa impresión en la opinión Y pública. yo quisiera agregar algo allí. Yo no sé, el análisis que hago desde la trinchera del periodismo, Pedro Miguel, es que históricamente para los secretarios generales del PRD, en los gobiernos PRD han sido precisamente los presidentes, Martín Torrijos, Ernesto Pérez Valladares. Tal vez esta es la diferencia en este momento. Pedro Miguel González se siente que forma parte del gobierno actual, se siente representado, se siente que su opinión es tomada en cuenta. O hay un distanciamiento, tal vez, Pedro Miguel. Porque abiertamente se dice en el ambiente político que el PRD en realidad no está gobernando, que el presidente Cortizo está gobernando con un grupo de jóvenes de los que se ha rodeado y que son los que deciden la agenda del país. Bueno, este es un tema que yo he abordado en múltiples entrevistas en los últimos 2 años. Esta es una experiencia inédita en la vida del partido. Así lo decidimos en base a las circunstancias que vivimos luego de 2 derrotas consecutivas. Un partido que de alguna manera se fue desnaturalizando para convertirse en un partido tan clientelista como el resto de los partidos políticos. Lo fundamental en todo caso era el liderazgo electoral. Entonces nosotros decidimos hace algunos años diferenciar el liderazgo institucional del partido, quitar la manzana de la discordia de la mesa de discusión interna, como lo era la candidatura presidencial. Y pudimos demostrar, como en algún momento se lo manifestamos a Juan Carlos Navarro, por allá por el año 2011, 2012, no necesitas ser el secretario general del partido para ser presidente de la República. Nadie te va a ganar a ti la candidatura presidencial en una primaria, pero tú no necesitas. Lo que necesitamos es unificar el partido para poder ganar, como en efecto lo hicimos posteriormente. El triunfo de Laurentino Cortizo demostró que la tesis era correcta. No era necesario que nuestro candidato presidencial fuese el secretario general del partido, ni siquiera miembro de la dirección política del partido. Lo que necesitábamos era tener una propuesta que cohesionara al partido, no en función de un liderazgo coyuntural electoral, sino en función de un programa, de una visión compartida de lo que debe ser el futuro del país. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, lo que vamos a poner a prueba en el próximo Congreso será si seguimos avanzando en la dirección correcta que nos trajo al poder nuevamente, o si por el contrario retrocedemos a ese modelo en el que el liderazgo institucional del partido se confunde con el liderazgo gubernamental. Pero no me en ha efecto, respondido, en estos ¿se 2 siente años que hemos representado? tenido, en estos 2 años que hemos tenido, ha faltado mayor sinergia entre lo que ha sido la gestión del gobierno y la conducción política del partido. Yo creo que esa es quizás la mayor diferencia que ha habido entre la gestión del presidente Cortizo con las 2 exitosas gestiones de Ernesto Pérez Valladares Pero y Martín Torrijos. ¿Representado? ¿Sí o no? Nosotros, por supuesto que nosotros le dimos la cara al país, Mirna y Alexandra, presentándole una oferta que en ese momento era la que contaba con las mayores simpatías dentro del partido y en la sociedad panameña, como en efecto resultó como presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y nosotros no podemos desdecirnos ahora de lo que planteábamos en campaña. Aquí lo importante, Mirna y Alexandra, es que nosotros encontremos, y yo creo que la reunión, años, no de hoy, la reunión de este sábado, 18, va a ser importante porque va a ser la primera vez que el directorio nacional del partido se va a reunir en estos más de 2 años de gobierno. Y Pedro Miguel, yo creo hay que el pronunciamiento que haga, la reflexión, el debate político que se va a generar en ese directorio y el pronunciamiento que haga el partido al final al país, creo que en buena medida va a marcar el derrotero de lo que va a ser la segunda mitad de la gestión del gobierno del presidente Cortizo. Y si logramos esa sinergia, como la logramos durante el gobierno de Pérez Valladares y de Martín Torrijos, yo estoy seguro de que dándole seguimiento a lo que acordamos como visión estratégica del desarrollo nacional, las cosas van a cambiar muy positivamente, no para el partido, para el propio país. Señor secretario, hay muchos copartidarios suyos escuchándolo a esta hora de la mañana y me sorprende recibir tantos comentarios de personas importantes del PRD. Por ejemplo, me dicen, por el contrario, desde ya hay alianzas a nivel legislativo entre el PRD y facciones del Cambio Democrático y a nivel Ábrego específicamente, esposa de su sobrino Kivian Panay, mezcladas con el partido RM que se es realizando metas, rescatando metas, no recuerdo cómo es. Aprobaría el secretario general del PRD una negociación entre CD de Yanivel Ábrego,
RM, me ponen entre paréntesis, y el RM de Martinelli. ¿Cómo definimos esa pregunta? Porque me parece interesante, ¿no? Pero todo se presta para la especulación. Yo creo que hay mucha tela que cortar todavía para hablar de alianzas electorales hacia el año 2024. Pero ¿hacia dónde ve usted Pero su partido? ¿Más hacia que el partido mezclar, Cambio Democrático o hacia RM? Pudiéramos mezclar esta parte de la entrevista que tiene que ver con el devenir inmediato político de aquí a las próximas elecciones con lo que está ocurriendo en la coyuntura. Por ejemplo, hay una reforma que fue propuesta en el paquete de modificaciones en la Comisión de Gobierno que discute las reformas electorales, con la que yo definitivamente no estoy de acuerdo. Y tiene que ver con hacer una regla a la medida para dirimir un conflicto interno que tienen los dirigentes del Partido Cambio Democrático y permitir que haya una especie de golpe de Estado en la dirección del Partido Cambio Democrático desde la ley electoral. Algo que sería, para que se concrete, objeto de discusión incluso a nivel constitucional. Pero incluir dentro del Código Electoral un elemento como ese de inestabilidad hacia el futuro en todos los partidos políticos es algo totalmente contraproducente. Esa es una reforma que yo no pudiera avalar, pero que sin embargo pareciera está determinando una alianza entre distintas fuerzas dentro de la Asamblea Nacional, con diputados de nuestra bancada y diputados de Cambio Democrático. Todo eso es parte del rejuego democrático y veremos, ojalá que esto no se dé, porque reitero, creo que sería un elemento de inestabilidad. Ponerse a especular, como lo ha hecho la persona que ha escrito esta pregunta, yo nada más transmito lo que sea lo que pueda orientar a la gran cantidad de radioescuchas que tienes en este momento. Hay que esperar que las cosas se decanten. Vamos a ver qué ocurre en la Asamblea Nacional con este paquete de reformas electorales que yo espero van a ser el producto de un gran consenso de los distintos sectores de la sociedad, incluyendo aquellos que se van a manifestar esta tarde. ¿Es verdad que Rosario Turner, la exministra de Salud, se perfila como candidata a secretaria general? Bueno, a ella la han medido en varias encuestas. Encuestas en redes sociales con un elemento no científico. Yo estoy seguro, no tengo la más mínima duda de que Rosario Turner goza con una gran simpatía en la sociedad panameña y dentro del partido, por supuesto. Y estoy seguro que al cargo que ella aspira en el próximo Congreso, si es que ella decide participar como candidata a algún cargo interno de la dirección del partido, va a tener un gran respaldo. No tengo la más mínima duda. Si es para la Secretaría General o para otro cargo, no sabría decirlo porque también es muy pronto. Todavía es muy, muy pronto para determinar este tipo de situación. Pedro Miguel, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero preguntarle, usted como dirigente del PRD, ¿no le preocupa que el tema de las reformas electorales se conviertan en ese detonante, ese catalizador que pueda movilizar las protestas en el país, como ha ocurrido en otros países? No, no me preocupa. Alguna gente puede preocuparse por ello, pero como nosotros hemos estado en circunstancias muy difíciles en distintos momentos. Recordarás cuando se hicieron la reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, que surgió aquel Frente Nacional por la Defensa de la Democracia, pues, hubo un ambiente convulsionado por varios meses, pero al final generamos los consensos que permitieron lo que es hoy la Ley 51. O cuando, por ejemplo, el gobierno de Mireya Moscoso estuvo a punto de caerse. Nosotros teníamos en el año 2001, teníamos el control de la Asamblea Nacional. Casualmente, Laurentino Cortizo era el presidente de la Asamblea Nacional y la Asamblea se convirtió en un espacio de consenso. Y yo creo que es lo que se va a dar esta tarde. Si se da una manifestación, y por muy multitudinaria que sea, se trata de una manifestación pacífica, y los representantes de las distintas organizaciones que se manifiestan le piden cortesía a la Asamblea Nacional para ser escuchados, yo estoy seguro que eso va a ocurrir y al final seguirá madurando el consenso
para que tengamos una ley electoral mejor que la que tenemos en este momento. A diferencia de los ejemplos que usted plantea, esta Asamblea Nacional no ha estado tan abierta a los diálogos y generalmente cuando llegan estas manifestaciones ha acercado la Asamblea y le ha dado la espalda a ese pueblo. Bueno, el ambiente es muy diferente ocurrido entre aquellas asambleas en las que usted participaba y la de ahora. Mira, yo he visto un par de manifestaciones muy pequeñas cerca de la Asamblea Nacional que han sido reprimidas exageradamente. Incluso en una de ellas me manifesté públicamente a través de redes sociales porque me dio la impresión de que esa represión exagerada a un grupo minúsculo de manifestantes en el entorno de la Asamblea Nacional era una especie de conspiración desde los organismos de seguridad contra la estabilidad política del país y la gestión del actual gobierno. Y así se lo hice saber en su momento al más alto nivel de la gestión gubernamental. Pero durante la gestión del presidente Adame hemos visto cómo se han tendido puentes, cómo después de haberse retirado Conato de la mesa del diálogo por el Seguro Social, ha sido la Asamblea Nacional la que ha tomado, bajo el liderazgo de Adame, la batuta para convocarlos nuevamente. Lamento muchísimo que haya sectores radicales conduciendo el diálogo por el Seguro Social que no hayan permitido cristalizar el retorno del sector laboral a esa mesa, pero no ha sido por falta de la gestión de la Asamblea. Y hace unas semanas atrás me tocó participar de una discusión de las reformas electorales y coincidió con una protesta de jubilados y pensionados que bloqueó todos los accesos de la Asamblea Nacional. Finalmente se le permitió a los jubilados y pensionados entrar, como ha ocurrido en prácticamente todas las asambleas. Yo creo que esto es lo que pudiera ocurrir esta tarde. No puedo anticiparme. Yo creo que los manifestantes, casi todo lo que he escuchado de los distintos sectores, están actuando con mucha responsabilidad y con mucha madurez. Creo que se va a tratar de una manifestación pacífica y creo que la Asamblea está en la obligación de escuchar el clamor ciudadano y generar los consensos que sean necesarios para que una ley electoral mejor que la que tenemos ahora sea la que establezca las reglas del juego para el 2024. Usted como secretario general aboga porque se regrese al código electoral que hemos tenido, es decir, que no haya mayor avance en cuanto a eso. Una pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es el tema más relevante a tratar en esta reunión extraordinaria del directorio? No, el tema más relevante, voy a contestar la última pregunta primero. Ajá. Lo más relevante de este directorio es fijar la fecha para la celebración de nuestro 11º Congreso Ordinario, que pudiera ser como se ha propuesto por el Consejo Directivo Nacional para el próximo 15 de mayo, pero el soberano, el que decide la fecha, que pudiera ser antes o después, es el Directorio Nacional. Eso, además de otras decisiones de carácter político, y posteriormente, lo segundo más importante es el pronunciamiento que haga el Directorio Nacional a la sociedad panameña. Eso es básicamente lo más importante. Creo que las reformas electorales estas deben permitir avanzar en algunos aspectos, pero también revisar otros, como lo dije anteriormente, en los que desde la ley electoral se le dio exagerada injerencia al Tribunal Electoral en los asuntos internos de los partidos políticos. Te pongo un solo ejemplo que tiene que ver con lo del directorio de este fin de semana. Según la interpretación que los magistrados del Tribunal Electoral le dan al artículo 283 vigente del Código Electoral, son ellos los que convocan a nuestro partido o los que deben convocar a nuestro partido a un Congreso ordinario. Según la interpretación de ellos, no solamente sería para convocar a las elecciones primarias o a las elecciones generales, sino también para convocar al acto político democrático en el que se dirimen los liderazgos internos del partido. Y yo creo que eso es un exceso. Yo creo que el artículo 283 del Código Electoral debe revisarse para limitar esa exagerada injerencia del Tribunal Electoral en los asuntos de los partidos políticos, por ejemplo. Pero hay otros aspectos en los que pudiéramos avanzar. Para mí lo ideal, te repito, sería que en la ley electoral limitáramos totalmente el financiamiento privado. Pero te cuento,
Cuando esto se discutió en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, componentes de la sociedad civil, particularmente los representantes de la Cámara de Comercio y del Consejo Nacional de la Empresa Privada, se opusieron con la mayoría de los partidos políticos a limitar el financiamiento exclusivamente a que sea público. Entonces, ¿podemos nosotros revisar esa propuesta o no? ¿Pudiéramos nosotros avanzar todavía más de lo que avanzamos hasta 2017, donde limitamos el financiamiento de las campañas presidenciales, al menos de la propaganda electoral de las campañas presidenciales, y limitarnos exclusivamente al financiamiento público, hacerlo para toda la elección? Yo creo que eso sería lo que más le convendría a nuestro sistema democrático, e impedir que los futuros gobiernos hipotequen sus agendas a los intereses económicos o a otros oscuros intereses. Entonces, son temas que se pueden discutir y veremos hasta dónde se puede avanzar en esta reforma electoral. A estas alturas del partido, la última pregunta, ¿qué calificación le da usted al gobierno del presidente Laurentino Cortizo? 1 a 5. Mira, ¿de cuándo? Del 1 al 5. Del 1 al 5, la nota. Mira, yo pienso que... Sinceramente. Te digo, hay que ver las circunstancias en las que estos más de 26 meses, de los cuales 18 han sido en pandemia, ha tenido que liderar el presidente Cortizo. Si tomáramos ese factor de ponderación, yo creo que nosotros pudiéramos aprobar la gestión del presidente Cortizo con por lo menos un 4. Y si se logra, a partir de este directorio nacional, la correspondiente sinergia que debe haber entre las estructuras de dirección del partido y la conducción del gobierno, pudiéramos llevarlo, como lo hicimos con el gobierno de Pérez Valladares o el gobierno de Martín Torrijos, a cuadro de honor. Wow. Y pensar entonces en que un candidato o candidata del PRD en las elecciones del 2024 tuviese una opción de hacer repetir al torrijismo en esas elecciones. ¿Ustedes creen que eso podría pasar? ¿Ustedes lo ven eso en el panorama? Sí, solo sí hay sinergia entre la gestión del gobierno y la conducción política del partido. Vamos a guardar el boletín, ¿qué le parece, Pedro Miguel? Guardemos el boletín con los resultados, a ver qué pasa dentro de un par de meses, un par de años. Ese es el mensaje, después de 20 minutos de entrevista, esa última línea es el mensaje final.